La historia de un joven, de un hombre que es hijo de 2 integrantes de Sendero Luminoso que murieron en esta guerra y decidir hablar de frente de este tema tan fuerte. Porque creo que no es solo mi historia, que más bien yo uso la historia mía y la de mi familia, que es una historia personal, una experiencia íntima, para discutir temas que son públicos. ¿Por qué, si ha pasado tanto tiempo, por qué, si hubo unos derrotados, por qué sigue siendo tan difícil, tan duro plantear este tema? ¿Qué cree usted que está ocurriendo en esta sociedad que no quiere que el tema se toque? Se suele decir que a falta de memoria hay mucho olvido. Yo no creo que sea olvido, sino evasión sistemática, evasión consciente, para no pensar en la barbaridad que hemos vivido. O sea, en Perú no pasó cualquier cosa. O sea, hubo una guerra, fueron decenas de miles de personas muertas, miles, decenas, centenas de miles de torturados, 500.000 de desplazados. Una barbaridad tremenda en Lima, en provincias. Sendero Luminoso, en efecto, cometió esta guerra cruel, pero también fue respondida por igual crueldad de las fuerzas de seguridad. Todas estas cosas no son solo el pasado, vivimos la herencia, nuestra cultura política, la manera en que nos convivimos, que hablamos, que dialogamos o que no lo hacemos, tiene que ver con todo esto. No pasa, no tiene cómo pasar si no se ha resuelto. ¿Es difícil encontrar ese punto relativamente medio en contar la historia sin tomar partido? Creo que siempre hay que tomar partido, pero hay que ver desde qué punto. Yo creo que desde la defensa de los derechos humanos, de la búsqueda de la paz, del intento de conversación, y más bien no tomar partido por los intentos sistemáticos de olvido y de impunidad. Al contar la historia de mis padres, que fueron miembros de Sendero Luminoso, no es con el afán de justificar su accionar, ¿no? O de darles una argumentación a posteriori después de tantos años, ¿no? Ellos generaron daño. La generación a su alrededor generó daño. La gente que militó en Sendero Luminoso generó daño. No se trata tampoco de evadir, pero ¿qué ganamos si seguimos insistiendo en que solamente fueron personajes fuera de la historia? Digamos, que no tienen nada que ver con nuestro país, como si fueran seres patológicos, enfermedades, manchas o solamente terroristas, digamos. Yo creo que no lo eran, que eran seres complejos, que tenían motivaciones complejas, equivocados sin ninguna duda, pero su motivación no se reducía a somos seres del mal que queremos destruir. Entonces, intentar comprenderlos a ellos es intentar comprender a una generación y a todo un país, e intentar comprender por qué seguimos siendo de alguna manera esos. Entonces, al conocerlos a ellos, de alguna manera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo ha procesado eso a lo largo de los años? ¿Cómo ve hoy a sus padres tantos años después? Con amor. Creo que el libro puede ser paradójico, pero es una historia de amor también. Mi familia era una familia muy afectiva, mis padres me quisieron bien, ellos me protegieron también de la propia guerra que ellos mismos hacían. Ellos nos decían a nosotros vamos a hacerle esta guerra para que ustedes no la tengan que hacer después y para que todos los hijos de todos los demás luego disfruten de los frutos del socialismo, del comunismo, la utopía que se habían generado en sus cabezas. Y no nos permitieron entrar a Sendero, nos protegieron de ello. Así que de alguna manera estoy vivo gracias a ellos también. Hay también una fibra muy sensible en la izquierda para tocar este tema. En todos lados, no solo en la izquierda creo que lo hace por autoprotección, ¿no? Porque Sendero Luminoso le ha generado tanto daño a la izquierda del país, prácticamente ha contribuido a su colapso, ¿no? De desconfianza tan grande, es general. Nadie quiere hablar de estos temas porque inmediatamente va a venir el rótulo encima, la etiqueta. Terruco, hijo de terrucos, apologista del terrorismo. Lo hemos visto en cosas a veces tan absurdas como una obra de teatro. Entonces siento que ahora la posibilidad de conversar sobre el tema está como si fuera un campo minado, lleno de trampas. Tal vez no es el gran momento de la reconciliación, no creo yo tampoco en cosas así de genéricas, pero pienso que tal vez pequeñas cosas como estas puedan ayudar a conversar, no a convencer. O sea, no a decir mi versión es mejor que la otra versión o yo tengo la verdad, sino solamente a compartir nuestras experiencias para conocernos, que ya es un primer paso. Universidad de San Marcos, 1990. Las aulas, paredes y patios de esta emblemática universidad peruana eran un campo de batallas entre militares y terroristas cuando Sendero Luminoso estaba en su apogeo y la guerra parecía no tener final.
Casi 30 años después, en estos mismos ambientes, hoy los alumnos de San Marcos practican pasos de salsa como si sobre este cemento nunca nada hubiera pasado. De soslayo, alguien que estudió allí los observa. Es el escritor José Carlos Agüero, que acaba de publicar un libro llamado Los Rendidos, sobre el don de perdonar. Hijo de una pareja de terroristas, como arrancándole unas líneas a su propio texto, José Carlos ahora nos muestra allí el puesto en donde trabajaba su madre, la senderista Silvia Solórzano, hasta casi el mismo día de su muerte en el año 92, ejecutada extrajudicialmente de 3 balazos en la nuca, en la playa La Chira de Chorrillos. No estaban esas máquinas, había un mostrador de madera largo que iba desde ahí hasta acá. Entonces acá había una sillita, ella se sentaba acá y acá trabajaba. Yo casi siempre estaba sentada a su lado. En su época de mayor actividad senderista. Sí, de mayor militancia, y igual acá trabajaba buena parte del día. De íntimos relatos como este trata su libro. El historiador y poeta José Carlos Agüero pasó su infancia y adolescencia en el hogar del enemigo, el sendero luminoso de a pie, conviviendo con armas, consignas, odio, muerte, pero también amor. Y esa es la paradoja tan difícil de entender. Sí, es cierto, a sus 40 años José Carlos le ha puesto voz y rostro a un anatema, y en este mismo lugar en el que su madre alimentaba a los camaradas, nos cuenta cómo a sus 17 años, escuchando lo que pensaban sobre el cobarde asesinato de la luchadora social María Elena Moyano en febrero del 92, a manos de los compañeros de su madre, confirmó el error en el que vivía, conclusión que lo persiguió desde niño. Me marcó, ya habíamos tenido muchas discusiones antes, porque yo ya discrepaba con los compañeros de mi mamá y también con las posiciones de ella, ¿no? Pero en ese caso, el que remarcaran tanto que ella estaba bien muerta, ¿no? Y había sido bien muerta, por ser revisionista, por desviar las luchas del pueblo, por lo que tú quieras, pero el lenguaje que utilizaron ahí me pareció que realmente ya llegaba a un nivel de muy infame. Entonces discutimos mucho, ¿no? Esa vez. O sea, ¿te pareció una conversación infame? Infame, sí. Su padre, Manuel Agüero, era un ingeniero de la UNI entregado al senderismo que murió también ejecutado extrajudicialmente durante el motín del penal El Frontón en 1986. La vida hogareña del pequeño José Carlos transcurrió desde el interior de una choza al lado del riel del tren en el Agustino de los 70s hasta una precaria casa en la urbanización Condevilla de San Martín de Porres. José Carlos cuenta en su libro, llamaba tíos a los camaradas de sus padres y no solo escondía documentos, pues hasta observaba cómo ocultaban sus armas, cómo curaban a los heridos y hasta participó, apenas sospechándolo, en la elaboración de explosivos con dinamita y plastilina que tal vez terminaron en un coche bomba. De repente estabas con ellos tomando lonche o hablando de política y horas más tarde esos mismos tíos ponían un coche bomba en una comisaría. Es muy posible, ¿no? Sí, claro, seguramente eso es lo que hacían, ¿no? Incluso hay un pasaje del libro en el que tú describes una aproximación con insumos para crear un explosivo. Eso es fuerte, ¿ah? Sí, sí, eso hice. O sea, por tus manos puede haber pasado la dinamita que mató, que mutiló cuerpos, que... Sí, no puedo estar seguro de eso, pero puedo suponer que en efecto eso sucedió, que esos cartuchos fueron utilizados pues, para hacer volar algo. Porque aunque era niño, no era estúpido, ¿no? Entonces, ni era ingenuo, entonces seguramente esas cosas fueron utilizadas para eso. Curiosamente, el encuentro con José Carlos fue interrumpido por el ruido de una sirena de ambulancia, un ruido conocido que podía significar cualquier cosa, siempre mala, cada vez que esta sonaba cuando sus padres estaban en actividad y nosotros, el resto, en ascuas. Este sonido es el que escuchaba yo todo el tiempo. En la época más intensa del terrorismo. ¿Este sonido te dice algo a ti? A mí me da, claro, me lleva a episodios de miedo. ¿A ti qué te lleva? De terror. De terror. Pero tú vivías con ellos. Sí, pero igual uno teme por sus cercanos, ¿no? Desde tu ángulo, ¿qué significaba este sonido? ¿Qué podía pasar? Los van a detener, los van a torturar, los van a matar, ¿no? Y seguramente tú temías por tu familia, ¿no? Pueden ser objeto de un atentado, pueden estar allí de casualidad y explotar algo y ser víctimas, ¿no? En mi caso. En tu caso. José Carlos conoció al monstruo por dentro, le veía la cara todos los días. He visto a esas personas, he convivido con ellas, las he querido, creo que me han tenido afecto también algunas, ¿no? Las he conocido en su cotidianidad y en su cotidianidad
no eran monstruosos, pues. Sobre todo mi madre, ¿no? Que en su afán de generar justicia no se hayan detenido a considerar todo el daño que podían generar, todo el daño que podían causar. Es decir, no hay ninguna gran motivo altruista, ninguna gran justicia funda el derecho para causar daño. Ninguno. Y entonces ese es su error. El dilema más osado que el autor plantea es si somos capaces de aceptar que un terrorista puede ser culpable y víctima al mismo tiempo y que pese a su cinismo frente a los derechos humanos, estos en democracia les son aplicables. Nosotros no nos podemos medir en relación con Sendero. Si ellos instrumentalizaron el lenguaje de los derechos humanos... O sea, lo usaron a conveniencia. Y lo usaron a conveniencia, peor para ellos. Ayuda a configurarlos mejor, todavía a caracterizarlos mejor en su cinismo. Pero eso que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos respecto del valor que le damos a los derechos humanos. Mira, no importa que tú lo utilices cínicamente, yo sí lo utilizo legítimamente y reconozco que por lo tanto, aunque me cuesta, ¿no?, reconocértelos, sí los tienes, pues. Aunque me cueste, aunque sea difícil, aunque sea impopular. Y doloroso. Aunque sea doloroso, aunque sé que estoy ofendiendo quizá a una gran parte de mi ciudadanía, ¿no?, que ha sufrido por Sendero Luminoso. Pero pese a eso, como soy democracia, lo reconozco. José Carlos sabe que hereda una gran culpa y que a pesar de la explícita condena respecto a lo que hicieron sus progenitores, muchos, incluso a él, lo llamarán terruco. Lo seguirán llamando terruco. ¿Por qué se expone? ¿Por qué le da voz a tamaño fantasma? Hay razones para que la gente tenga miedo, odie, tenga resentimiento respecto de Sendero Luminoso y los que militaron en Sendero Luminoso. Es razonable. Pero quizá lo que nos estamos perdiendo, ¿no?, al hacer todo este ejercicio de simplemente mantener el odio es evitarnos la posibilidad de comprender lo que pasó, más allá de algunas fórmulas que venimos siempre repitiendo vez tras vez. Tender un puente. Ese es el resumen de todo. Y es que después de una guerra violenta, sangrienta, de odio entre peruanos, después de confirmar que hubo decenas de miles de muertos, hay voces que no queremos escuchar. A mucha gente que podría estar en mi lugar en este momento le provocaría hasta matarte, José Carlos, vengarse. Sí, y creo que tu reportaje podría ofenderlos, ¿no?, porque dirían, ¿en qué beneficia a nosotros que estemos escuchando a este tipo humanizando a los senderistas? Si eso en nada alivia mi dolor y no va a revivir a mis padres que murieron en un atentado, ¿no? Y sí, entonces desde ese punto yo lo comprendo, pero justamente lo que yo intento hacer, mal o bien, no sé cómo me sale, ¿no?, es ponerme a disposición. Me entrego para que incluso tú o quien esté allí al frente piensa o haga o me diga lo que quiera. Ese es lo que puedo ofrecer. Y es que Los Rendidos es una gran oportunidad de escuchar una voz válida respecto a una guerra terrible en la que no solo, aunque nos duela y nos disloque de la cómoda rutina de seguir viviendo sin mirar atrás, son las víctimas las que tienen algo que decir. De entrevistar a José Carlos Agüero, autor de Los Rendidos, sobre el don de perdonar, un libro fundamental que mezcla el testimonio con la reflexión que a veces puede llegar a ser contradictoria, un libro muy conmovedor que ha sido muy comentado, que ha causado mucha impresión en general entre los estudiosos del fenómeno subversivo y bueno, sobre el que vamos a conversar con él. José Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí en Casa Tomada, es un gusto. Este es un libro que parte de tu vida, de tu peripecia vital. El punto de partida tiene que ver con tu ascendencia, ¿verdad?, con tus padres y con tu condición de hijo de dos ex integrantes del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Una de las cosas que intento contar en el libro es justamente esa cotidianidad de lo que podríamos llamar la familia, de lo que se ha ido construyendo como los terroristas. Sí. ¿No? Mis padres, ambos militaron en Sendero Luminoso, mi madre y mi padre, en diferentes momentos, pero murieron también siendo militantes de Sendero Luminoso, más bien fueron asesinados, ¿no?, extrajudicialmente. Y durante todos esos años, la vida para nosotros en mi familia, creo que en parte no fue tan diferente a la de otra cantidad de peruanos
que vivían en barrios marginales de Lima. Yo viví en San Martín de Porres, en Conderilla, en Villa María del Triunfo, en El Agustino, en asentamientos humanos. Una familia pobre más, solo que altamente politizada. Y que sus padres hacían lo que ellos pensaban que estaban haciendo, una revolución. Estaban entregados a eso. Y igual que ellos, la enorme cantidad de gente que visitaba nuestra casa, ¿no? A las que decíamos tíos o amigos o compadres, ¿no? Pero que eran otros militantes de Sendero Luminoso que estaban constantemente allí en lo que era nuestro hogar. Entonces era como un hogar extendido también. Pero quizá un poco fuera de lo que podría esperarse de un hogar de terroristas, no estaba cargado pues de odio, digamos, nuestra vida cotidiana, y nuestras conversaciones no eran, o por lo menos yo no las escuchaba, no era así, y estaba todo el tiempo allí, ¿no? Sí. No es que fueran, hoy día vamos a destruir tal cosa, o cuánto odiamos tal otra cosa, no eran yihadistas locos, no, Sí. ¿no? Eran seres humanos bastante corrientes. ¿A qué edad te diste cuenta de que tu familia no era una familia convencional? Muy temprano, porque mi familia, mis padres eran muy pedagógicos, por decirlo así, ¿no? Y a mí y a mis hermanos me educaron políticamente siempre, desde muy chiquito. Mi padre me enseñó a leer, él, antes de ir al colegio, y me dio clases de política desde que tengo uso de razón. Me dijo, esta es la izquierda, esta es la derecha, y esto es lo que nosotros hacemos. Él era dirigente sindical. Entonces a mí siempre me llamaba mucho la atención las cosas que él hacía, las reuniones que tenía, los papeles que guardaba, los volantes que traía. Y no era tan normal porque las casas a nuestro alrededor no eran así, en mi barrio no era así. Y además ellos nos pedían que las cosas que conversábamos sobre política, ¿no?, en la casa, no salieran de la casa. Entonces tú ya sabes que estás guardando en el fondo un secreto desde chiquito y te educan para guardar ese secreto. ¿Y cómo lo hacías con tus amigos? ¿Tus amigos iban a tu casa y no se daban cuenta, sospechaban? Con el tiempo esas cosas van cambiando, ¿no? Yo creo que cuando era muy chiquito mis amigos no sospechaban nada, ¿no?, porque todos éramos muy pequeños, digamos, ¿no? Algunas travesuras hicimos alguna vez, repartimos volantes que no debíamos, por ejemplo, simplemente porque nos parecía que era muy simpático repartir volantes, ¿no? Luego me dijeron que no lo vuelva a hacer y que tuviera mucho cuidado, y fue todo un pequeño momento de ansiedad quemando los volantes que habían sobrado, en fin. ¿Tus abuelos y tus tíos carnales qué decían en esa época? Complicado para ellos. Yo creo que ellos la han pasado mal, ¿no? Es uno de los costos pues, que tienen estas decisiones de la gente como mis padres, ¿no? De los senderistas, ¿no? Ellos hicieron su guerra, hicieron su revolución, se creyeron muy altruistas, ¿no?, y generaron una enorme cantidad de costos a su alrededor. No solo los costos directos como muertes de gente, ¿no es cierto?, o atentados y víctimas que generaron, tanto daño que generaron, ¿no?, sino también los daños no previstos, digamos, ¿no? La familia sufre, porque mi familia, sus hermanos, de mis padres, mi familia más amplia, no era senderista. Eran progresistas, digamos, ¿no?, pero no eran senderistas. Entonces, la tensión, el miedo, el riesgo del trabajo, ¿no?, que se van a ver perjudicados por las decisiones de sus hermanos, injustamente porque ellos no tienen nada que ver, pero igual al mismo tiempo preocuparse por su seguridad, tener que ir a verlos a la cárcel. Claro. ¿Cómo se ganaron la vida ellos? Muy precaria nuestra vida, pues. La vida... Mi padre había sido dirigente sindical, más o menos relevante dentro del mundo del sindicato metalúrgico, que entonces además era un sindicato muy fuerte en el país a fines de los 70, los paros nacionales que llevaron a la transición democrática luego, pero por su activismo y por su liderazgo sindical, él fue uno de los que fue despedido masivamente por Morales Bermúdez, y a partir de entonces nuestra vida económica pues, se deterioró. Él ya no tenía en qué trabajar, estaba en la lista negra, ¿no? De gente que no podía ser contratada. Por rojo. Por rojo. Sindicalista. Por sindicalista. Él no era, entonces sería de Patria, ¿no? Sería un partido maoísta radical, y como tantos otros. Pero entonces cachueleaba, era como un emprendedor fracasado. Era muy ingenioso, muy empeñoso, hacía cosas, pero no le salían tan bien. Aparte tenía que estar dividiendo su vida entre su activismo político, que lo seguía manteniendo siempre, y el cachuelear. Mi madre también, ¿no?, ella mucho más comprometida con el hogar, digamos, ¿no?
estas divisiones de género que también funcionan hasta en los que se creen revolucionarios. Sí, increíble. Sí, los izquierdistas eran igual. Mientras que los varones ejercían sus dirigencias y sus liderazgos y hacían la política, mi madre también la hacía, ¿eh? Pero ella además tenía la responsabilidad de darnos que comer diariamente. Ajá. Y lo hacía inventándose todos los trabajos que pudo, hasta el final, ¿no? José Carlos, tú en tu infancia, por supuesto, con la inocencia de un niño, ¿llegaste a hacer trabajos con tus padres? ¿Llegaste a colaborar con ellos en su lucha? De una manera muy compleja, digamos, de explicar. Es decir, inevitablemente creo que en la vida cotidiana te ves involucrado en pequeños detalles, en pequeños procesos. No, por ejemplo, muchas veces fue necesario que lleváramos de un lugar a otro volantes, ¿no? O que transportáramos afiches, o que ayudáramos a quemarlos porque sabíamos que iba a venir la policía y tienes que desaparecer los documentos que están allí. En algún momento también hemos tenido que transportar armas, ¿no? Porque para Sendero Luminoso las armas eran lo más valioso que podía haber, claro, por el alto costo que para ellos significaba conseguirlas. Básicamente tenían que matar a alguien para conseguirlas. Entonces perder un medio, que era como les decían, era imposible de aceptar. Entonces, en situaciones muy excepcionales, cuando ya no había a quién más recurrir, digamos, ¿no? Y sabías que estaba en riesgo todo, entonces era como, podrías llevarlo de aquí a acá. ¿Y como niño eso era para ti qué cosa? ¿Un juego? No, era una responsabilidad. Una responsabilidad. Era una responsabilidad porque yo les creía, pues en ese entonces. Ya. De niño yo creía que ellos estaban haciendo lo correcto. ¿No tenías el pensamiento crítico desarrollado hacia tus padres por entonces? No, creo que es algo que se va adquiriendo poco a poco. Con los años. Con los años, madurando, teniendo otras influencias, discutiendo con ellos mismos, ¿no? Claro. Viendo, ¿no? Pero primero, si tu papá, tu mamá, la gente a tu alrededor va diciendo y haciendo lo que ellos creen que es algo muy valioso para los demás, si creen que están luchando por solidaridad, igualdad, por cambiar el mundo, y además están poniendo en juego lo único que tienen, porque son finalmente gente pobre, y lo único que tienen es su vida para entregar, a mí me parecía algo muy digno. Y no tenía otra cosa más que creer que estaba bien. Sobre el don de perdonar, este libro que yo he leído, que he disfrutado muchísimo, que me ha generado muchísimas reflexiones y que recomiendo mucho. Además, José Carlos, ¿cuándo se conocieron tus padres? ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Conoces la historia? Un poco. Ambos militaban en diferentes partidos de izquierda, como creo una enorme cantidad de su generación, muy entusiasmada con la posibilidad de generar cambios sociales, ¿no? Mi madre en el MIR, mi padre en un partido más bien vinculado a la ala más tradicional de Patria, y hacían mucho trabajo, tenían mucha habilidad ambos para hacer lo que llamaban un trabajo político, escuela política o trabajo de masas. Básicamente ir y educar en marxismo y el sindicalismo a mineros, obreros en diferentes provincias del país. Entonces hacían mucho de ese trabajo de escuela en los años 70, para la izquierda, ¿no? La izquierda legal. Lo refugiaron, ahí se conocieron en la casa de un militante muy conocido de la zona del MIR. ¿No? Se conocieron y ahí se enamoraron en Huancayo, digamos. Los unieron muchas cosas, supongo la afinidad de la lucha social que tenían, ambos eran también muy vitales. Así se conocieron. Ahora, tú me dices que hay un momento en el que comienzas a criticar o a debatir o a discutir con tu padre. ¿Recuerdas cómo eran esas discusiones y cuándo comenzaron? Con mi padre no tanto, con mi madre. ¿Con tu madre más? Con mi madre mucho más. Porque mi padre muere en el 86 en el frontón y yo era todavía pequeño, digamos, tenía 11 años. No comparto su proyecto. Y no porque yo sea tan lúcido, digamos, de diferenciarme, hay muchas cosas que influyen, ¿no? En primer lugar, otras personas que están ahí cerca, amigos de ONGs, que no dejaban de quererlos, pese a que no compartían con ellos su proyecto revolucionario, entre comillas, y que estaban allí permanentemente para decir, oye, pero deja eso, sal de allí, eso no es lo correcto. Porque creciendo en este ambiente, lo lógico es que tú también te hubieses sumado al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Por qué eso no pasa? Pasó en muchas familias, ¿no? Claro. En muchísimas familias sí pasó para pena, porque murieron muchísima gente muy
niños y jóvenes, ¿no? Mi padre y mi madre no quisieron. Ellos siempre nos dijeron desde chicos que ellos iban a hacer la guerra, ellos, para que nosotros no tuviéramos que hacerla. A nosotros nos educaron todos los días para vivir el después. Claro, es el concepto de futuro de la revolución, ¿no? Sí, para disfrutar el mundo que ellos imaginaban que venía, que era el de la libertad, la igualdad, ya no iba a haber pobreza. Entonces mi madre me decía cosas bien simpáticas como: tú tienes que ser y estudiar algo que valga la pena luego en el mundo del nuevo Estado, ¿no? En la nueva democracia. Ajá. Yo era pues bien disperso, me gustaba leer, era más tirado a las humanidades, y se reía de mí, ¿no? Y me decía: tú tienes que estudiar algo que valga la pena, ingeniería, estadística o algo, ¿no? Algo que construya la nueva sociedad. Entonces ella nos protegió. Entonces la historia de ellos también, la historia de mi familia, es una historia en la cual ellos, aunque se meten a esta guerra bárbara y causan daño, sin duda alguna, también es una historia de amor. Claro. Porque nos protegen a nosotros, hacen la guerra, pero no permiten que nosotros nos metamos en ella. Y cuando a mí en particular, algunas veces el partido intenta organizarme, mi madre interviene de manera drástica, ¿no? Y se pelea. Y dice: nadie va a organizar a mi hijo mientras yo esté acá. Entonces, y en estos debates que tenías con ella, ¿hablaron de delitos? ¿Hablaron de muertes? ¿Qué decía ella frente a eso? sí, hablábamos de todo, ya cuando yo estaba más grande, adolescente, ¿no? 15, 16, 17, eran debates a todo nivel, porque nuestra cotidianidad era muy letrada. Leíamos siempre la prensa y los documentos del partido, y la prensa estaba llena pues de noticias de atentados, no solamente de Lima, sino también del interior del país, y ese era un material potente como para ponerlo sobre la mesa y decir: oye, ¿es esto? O sea, ¿esto cómo se defiende? ¿No? Era desde el sentido común, no desde grandes teorías, ¿no? Cosas tan sencillas como: oye, pero ¿no se supone que tu partido, el P le decían ellos, el P está luchando por los pobres? Sí. ¿Y por qué matan a toda esta gente? Entonces mi madre me daba explicaciones ideológicas largas, ¿no? Y también el resto de sus compañeros, ¿no? Porque eran discusiones a veces colectivas, ¿no? Ajá. O por qué vuelan las torres. Él decía: vuelan las torres, nos quedamos todos sin luz, después no hay pan al otro día. Las consecuencias eran en cadena, pues, ¿no? Y para nosotros el pan no era cualquier cosa, era el alimento principal, digamos, ¿no? Entonces traía consecuencias para la gente que se supone estás defendiendo, desde argumentos así de sencillos, ¿no? Y quizá ingenuos. Pero realistas al mismo tiempo, ¿no? Y que era nuestra vida cotidiana. Claro. Y de la gente con la cual yo vivía, con la cual iba al colegio, mis amigos y todo, ¿no? Y las muertes, además, ¿no? Claro. O sea, las muertes. Eso por un lado. Por otro lado, motivos bien egoístas, ¿no? O sea, motivos absolutamente egoístas. O sea, yo temía por la vida de mi madre. Claro. No quería que muera. Y estar en Sendero Luminoso acaba siendo la gente del peligro. Si sigues allí, vas a morir. Claro, ¿a ti qué sensaciones te produce, qué reacciones te produce la palabra terrorista? Es una fuerte palabra, es un rótulo muy fuerte. Creo que es un lenguaje que no nos ayuda mucho, creo. No creo que sea del todo injusto. Yo creo que hubieron actos terroristas que cometió Sendero Luminoso sin ninguna duda. Pero cuando utilizamos rótulos como estos, así tan duros y tan firmes, no nos permitimos el ejercicio de comprender las personas que estaban detrás de esos rótulos. Porque las deshumanizamos. Porque las sacamos de la historia, las ponemos acá afuera pensando que son seres enfermos, patológicos, psicópatas. Y de veras que yo conocí decenas de senderistas y creo que no conocí nunca ni un psicópata. Era gente sin duda equivocada, pero que quería, que amaba, que jugaba, que luchaba, que se metió a una guerra, que hizo lo que hizo por su propia voluntad. Con José Carlos Agüero, insisto, autor de Los Rendidos, sobre el don de perdonar. Le recomiendo mucho, insisto, también este libro, porque yo creo que abre una nueva mirada sobre el fenómeno de la subversión en nuestro país, una mirada más humana. Con el tiempo es bueno ahondar en estos asuntos desde diferentes perspectivas. Y parece que la perspectiva sobre la violencia, los años de violencia en nuestro país está agotada, pero libros como Los Rendidos demuestra que no.